Bendiciones, mis queridos hermanos, los saluda su hermano en Cristo Jesús, su hermano Víctor Miguel. Deje su página Voz del Nombre Luz. Después de las tinieblas, la luz. Hoy quiero saludarles, hoy domingo 25 de octubre del 2021. Pues nada, queridos hermanos, saludarlos con un gran abrazo. Hoy es un día que estamos hablando de la palabra de Dios, un día que volvemos de nuevo al confinamiento. Ya han declarado el toque de queda en España. Estamos atentos a las noticias, a lo que está sucediendo. Han cerrado aquí en Cataluña, han cerrado los bares y es un poco desesperanzador, pero para los que confían en Cristo Jesús, estamos confiados de que nuestro reino no es aquí debajo de la tierra, sino en el reino de los cielos celestiales. Y tenemos que estar confiados en el Señor. Es un momento para estar más agarrados. Por eso hoy quiero darles una palabra porque ahora que estamos en nuestros hogares, que tenemos esa oportunidad, podemos aprender más de la palabra de Dios, a conocer más a Dios. Y para aquellas personas, los nuevos en Cristo Jesús, que son aquellas personas que más arropamos, entender a Dios mediante la palabra de Dios. Cualquier pregunta o cualquier respuesta que tú tengas, puedes dirigirte a tu pastor, a tu líder, pero principalmente donde te tienes que dirigir es al Espíritu Santo que mora en ti mediante la palabra de Dios. Hoy tenemos un título. Hoy el título de hoy se llama Viviendo en el Espíritu. Por eso quiero explicar estos dos aspectos. Viviendo en el Espíritu es el título de esta prédica de hoy. Por eso hoy vamos a adorar al Señor. Primeramente vamos a escuchar un himno que es un himno bastante hermoso, cantado por muchos cristianos en diferentes épocas. Por eso este himno se llama Cuán grande es ser. Disfruta, vamos a alabar al Señor y disfrutar de este himno. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cegnil, mi corazón mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es mi corazón entona la canción, cuán grande es cuán grande es
Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. El Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Y bueno, luego de escuchar este himno congregacional, cuán grande es Él, vamos a dar inicio a este tiempo de hoy. Hoy vamos a presentar el tiempo delante de nuestro Señor Jesucristo, pedirle la guía del Espíritu Santo. Entonces vamos a empezar este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Padre Celestial, tú que moras en los cielos, tú que moras, Señor, en todos los sitios, que estás junto a nosotros, Señor, que eres el poderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A ti te pedimos, Señor, que nuestra mente sea abierta a tu palabra, que seamos renovados con tu Espíritu Santo, Señor, que cada día entendamos más el propósito que quieres en nosotros. Gracias por cada persona que está en este sitio, en este lugar. Gracias por todas las personas que de una manera o de otra están congregándose, buscando de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, entonces le damos inicio a esta palabra. Hoy quiero compartir Romanos 8, viviendo en el Espíritu. Ese es el tema de hoy, viviendo en el Espíritu, porque tenemos que entender una cosa. Tenemos que entender que nuestra naturaleza está dividida. Tenemos la naturaleza humana y la naturaleza del Espíritu. Esa naturaleza del Espíritu fue imputada, por ejemplo, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros estábamos muertos en ese pecado, esa naturaleza fue imputada por Dios mediante el Espíritu Santo. Nosotros estábamos muertos, no queríamos saber de Dios y esa naturaleza nos fue imputada. ¿Me entiendes? Ahora tenemos la naturaleza espiritual y la naturaleza
carnal. Por eso hay una comparación que me gustaría darles a entender. Por ejemplo, una paloma, esta la escuché de un predicador y me encantó porque es una buena enseñanza. Dice, una paloma, quiero compartirla con ustedes, una paloma y una carroñera, un ave carroñera, le ponen semilla y le ponen un pedazo de animal muerto. La paloma va a comer las semillas, pero el ave carroñera va a comer la carroña. ¿Por qué? Porque está en su naturaleza. Y vamos a hablar de la naturaleza de nosotros. Nosotros ahora tenemos doble naturaleza, la pecaminosa y tenemos la naturaleza de Dios, de querer ser lo bueno. Por eso quiero leerles este capítulo de Romanos 8:28. Vamos a dar inicio a la lectura de la Biblia. Es muy importante. Pues damos lectura a la Biblia. Repito el texto, Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que éramos imposibles para la ley, por cuanto éramos débiles por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A causa del pecado, condenó el pecado en la carne para la justicia de la ley, para que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bueno, queridos hermanos, este texto habla de las cosas, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Antiguamente estábamos bajo la ley. Era imposible cumplir las cosas de la ley porque era imposible humanamente. ¿Por qué era humanamente imposible? Porque nosotros teníamos esa naturaleza. Es como el ave carroñera, que su naturaleza era pecar. Y no podíamos cumplirla. Aunque quisiéramos, no podíamos cumplirla. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está llena de pecado. Por eso, Dios mandó a su Hijo unigénito para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Y entonces ya, por ejemplo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. ¿Y qué significa gracia? Bueno, la gracia quiere decir un favor inmerecido. Imagínate que un día viene una carta diciendo que eres propietario de una casa nueva. Y esa casa tiene todas las condiciones para que tú vivas en ella. Tiene cama, tiene todo. Está equipada para que tú vivas en ella. Tú coges esa carta, no sabes quién te la dio y te vas a vivir a esa casa. Tú no decidiste, te la regalaron, tú no la trabajaste, tú no trabajaste esa casa, a ti te la concedieron. Por eso es por gracia, nuestra salvación es similar a esa casa.
Nosotros esta pasión nos la dio Dios y nos la dio con todo el equipamiento, la fe, el don del Espíritu, los dones, el fruto del Espíritu y todas las cosas buenas. Entonces, yo hablo de un aspecto que se llama, primer aspecto, las inclinaciones. Aquí, en este lugar, está la inclinación de nuestra primera naturaleza, que es la naturaleza del pecado, engendrada por Adán. Y nuestra naturaleza santa, que fue imputada mediante el Espíritu Santo de Dios. Tenemos dos naturalezas, pero nuestra naturaleza pecaminosa, si la alimentamos más, la inclinamos más, es como una balanza, es como una balanza. Si nosotros le echamos un peso, va a inclinarse a este lado, va a poder más de este lado, pero si le echamos aquí, va a poder más de este. ¿Qué pasa? Las inclinaciones. Dios nos da ese deseo de nos da la libertad, nos da ese libre albedrío de las inclinaciones de nuestra habilidad en nuestra naturaleza. La habilidad que tenemos ya son doble naturaleza. Antiguamente no teníamos esa habilidad. Antiguamente, cuando eran los paganos, solamente teníamos la habilidad, es la naturaleza pecaminosa. Pero al ser imputada la nueva naturaleza, tenemos la libertad de pecar o buscar las cosas santas de Dios. Y entonces, si inclinamos más estas cosas al pecado, no vamos a tener grandes cosas espirituales, no vamos a disfrutar de la gracia de Dios. Pero si deseamos más las cosas espirituales, inclinamos más a las cosas espirituales, tampoco vamos a tener el deseo de buscar las cosas más del pecado. Por eso yo le llamo a esto inclinación de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza que fue imputada por medio del Espíritu Santo. Nosotros estábamos muertos y fuimos revividos. ¿Me entiendes? Esa naturaleza, que es esa naturaleza que en el principio moraba en nosotros, en el principio de Adán y Eva. Pero ellos, por su desobediencia, decidieron pecar, porque tenían esa habilidad en ese momento. Y ellos decidieron desobedecer a Dios. Y ahora estamos nosotros condenados por el pecado original. Pero gracias a la misericordia de Dios, que Él mandó a su Hijo para que nosotros tengamos vida en abundancia. Deseemos más las cosas espirituales. El apóstol Pablo habla, ¿para qué vamos a pecar? ¿Para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera. Si tú inclinas más a las cosas de este mundo, tendrás más las cosas de este mundo. Pero si tú inclinas más a las cosas espirituales, tendrás más deseos de buscar las cosas espirituales. Y por constante serás, la gracia va a sobreabundar en ti. Tu rostro va a ser resplandecido. Vas a poder decir, Señor, he peleado la buena batalla. Por eso, queridos hermanos, en esta hora de confinamiento en la que nos encontramos, necesitamos más buscar las cosas espirituales, aquellas cosas que nos edifican. ¿Por qué? Porque nosotros, la paz que nos da el Señor es increíble. Es la paz que nos da Dios, es incomparable. Por eso tenemos que buscar más las cosas espirituales.
Por eso, querido hermano, antiguamente, cuando en nuestra vieja naturaleza estábamos esclavizados al pecado, estábamos esclavizados a la muerte y fuimos liberados de ese pecado, ahora no tiene... Si antiguamente éramos esclavos de ese pecado, no tiene motivo que después nuevamente nos vuelvamos a poner esos grilletes que fuimos atados por mucho tiempo. Yo lo invito, hermano, a buscar cada día más la única palabra que es vida eterna, que es la Biblia, mediante que Dios nos habla, mediante la palabra de Dios. Una de las formas más fiables que hay para que Dios se comunique con nosotros a través de su santa palabra. Por eso, las promesas que Dios te ha dado a ti son promesas que solamente las da Dios. Mediante la Biblia, ese es nuestro alimento espiritual. Y mediante ese alimento espiritual que nos vamos alimentando, podremos alimentar a otras personas y poder compartir la palabra de Dios con otras personas. Yo ahora mismo, por ejemplo, me encuentro, estamos en el confinamiento, ¿no? Y es un poco extraño porque la economía baja, no hay trabajo, pero tenemos que centrarnos más en las cosas de Dios, porque sabemos que este tiempo que vamos a estar aquí en la tierra con nuestra familia solamente es un corto periodo de tiempo. Cuando digo un corto periodo de tiempo, me parecen también pocos, 70, 80 o 90 años son un corto periodo de tiempo. Por eso vamos a tratar de buscar las cosas espirituales, porque nuestra herencia no está aquí, en esta tierra. No nos llevaremos ni el coche, ni nada, no nos llevaremos nada de esta tierra. Nosotros, cuando salimos del vientre de nuestra madre, salimos totalmente desnudos. Y así mismo, cuando nosotros muéramos, ni nuestro cuerpo nos llevaremos, nuestro cuerpo se va a quedar aquí en la tierra. Y nuestro espíritu va con Dios que lo dio. Mis queridos hermanos, que la paz de Dios los continúe bendiciendo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.